Muchísimas gracias, señora Rangel. Mi agradecimiento al Instituto Interamericano para la Democracia, y hago mías las palabras de agradecimiento del profesor Rafael Casado por la invitación y a todos los que nos acompañan en esta tarde. ¿Cuál es el panorama del Perú? Habrán visto noticias y aparentemente la situación es bastante más preocupante de lo que realmente es. De lo que realmente es, no solamente en el momento, sino el problema es una cuestión de fondo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un problema muy serio de diseño institucional, una democracia de baja representación, porque existe un sistema que no es el adecuado, ya que no es suficientemente representativo. ¿Necesitamos para eso una nueva constitución? No. Necesitamos hacerle ajustes puntuales a la constitución existente. ¿Por qué? Porque no es cuestión de aumentar o disminuir solamente el número de representantes, es cuestión de que estos tengan un vínculo de representación real. El problema que tenemos, por ejemplo, es que la capital de la República, que representa cerca de 1/3 de la población y el electorado, en realidad es aproximadamente 1/5 de la representación parlamentaria, y 1/5 en bloque. No existe el distrito electoral uninominal o binominal, sino una gran aglomeración en la cual simplemente se van distribuyendo curules, pero no existe una relación de representación entre el elector y el elegido, entre el representante y el representado. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad real, por ejemplo, de rendición de cuentas, que es básica y fundamental en cualquier sistema democrático representativo. Y además, no hay un diseño adecuado del equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque el problema de las constituciones del Perú es el mismo hace casi 200 años. Siempre viven tratando de solucionar, nosotros decimos de poner el parche sobre la situación anterior, pero con una absoluta falta de visión de futuro. Todo lo contrario de aquellas constituciones que siempre pues citamos como ejemplares y representativas de lo que es un modelo constitucional, la británica, la americana. Nuestras constituciones viven solucionando situaciones del pasado. No tienen una capacidad de prever hacia adelante cómo debería efectuarse una adecuada distribución del poder y de la representación. El problema es que al no generar instituciones sólidas, estas están al vaivén de lo que va sucediendo. Una muestra ha sido lo que ha sucedido no en estas semanas, sino en estos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque adoptamos, por ejemplo, un sistema electoral híbrido, en el cual el presidente de la República se elige en el balotaje, en una segunda vuelta, entre los dos candidatos más votados, pero los representantes al Parlamento se eligen en una primera vuelta, por lo cual es prácticamente imposible que quien logra la presidencia de la República cuente con una mayoría parlamentaria. Me dirán que eso puede no ser tan malo, y efectivamente no lo es, en la medida en que hay cierta madurez política y capacidad de negociación. Pero cuando eso falta, entonces sí se convierte en un problema muy serio. El otro es que obviamente es un sistema que contiene un mecanismo perverso, es decir, todo aquel que puede juntar las firmas y organizar un partido político y presentarse a la elección, tiene alguna posibilidad de colocar ciertos representantes, que no pasan por ningún tipo de filtros, que no requieren haber hecho carrera política, no existe la noción del cursus honorum. Entonces, eso favorece a la fragmentación. Fíjense, pueden presentarse hasta 20 listas de candidaturas, entre las cuales se eligen a los representantes al Congreso, pero al final solamente entre 2 de ellos se va a elegir al presidente de la República. Entonces hay un desfase absoluto en el sistema de representación que no sirve para generar mayorías de gobierno, y por lo tanto no le dan estabilidad a ningún gobierno. Cierto que los anteriores tuvieron al menos la habilidad de saber negociar, pero es que el problema no es sentarse a negociar desde el gobierno apoyos y representación, sino solucionar los problemas acuciantes que países como los nuestros viven día a día. Aquí la política para el ciudadano no es los grandes proyectos o las grandes ideas o las grandes transformaciones. La política para el ciudadano de a pie latinoamericano significa tener la suficiente estabilidad económica que le permita que aquello que gana le alcance para vivir con su familia todo el mes. Esa es la preocupación real del ciudadano de a pie. Y no se la da
un gobierno inestable, que no puede dirigirse, que no puede manejar un rumbo cierto, debido precisamente a que carece del apoyo indispensable de parte del aparato legislativo. Pero esto se puede ajustar con una reforma, no necesita una nueva constitución. Y hay algo que ni siquiera necesita una reforma constitucional, sino simplemente una reforma legal, es poder estructurar requisitos más elevados para fomentar un sistema de partidos políticos. No tenemos partidos, tenemos franquicias que están en ocasiones sujetas al mejor postor y que sirven para vehicular ambiciones personales o de grupo de cara a cada elección. Pero hay un divorcio absoluto entre lo que es un sistema de partidos y lo que es nuestro sistema electoral. Carecemos, salvo excepciones contadas, de partidos antiguos, pero que además están en sus horas más bajas históricamente. Algunos tan antiguos como el APRA, que tiene nada menos que más de 90 años de historia a sus espaldas, y sin embargo no llegan a conectar con el ciudadano. Entonces hay discursos oportunistas, discursos populistas a través de franquicias que sirven para inscribir candidatos que, sin ningún tipo de filtros o de requisitos, con elecciones internas de muy dudosa representatividad o calidad, terminan colocando en el Parlamento, en la representación nacional, a personas con pocas o ninguna calificación. Claro, la protesta ciudadana dice que el Parlamento no los representa, pero el Parlamento que existe fue elegido por los ciudadanos, están allí porque fueron votados. De manera que, si no se sienten representados, entonces debieron pensar o meditar mejor su voto. Hay que educar al elector, pero esa es la labor que generalmente en las democracias cumplen precisamente los partidos políticos. No es la función del Estado. Entonces, hay problemas de fondo que requieren un rediseño y un pacto político mucho más adecuado. No se trata únicamente de cambiar normas o de pretender grandes cambios normativos. Se trata de hacer ajustes Doctor precisos y García, le oportunos. queda un minuto. Sí, correcto. Y esa es la cuestión de fondo. Es decir, hoy día pretenden forzar una convocatoria de una asamblea constituyente que no va a resolver nada, va a complicar mucho más la situación. Lo que se necesita es garantizar un proceso limpio y transparente, y dentro de ese proceso un gran acuerdo político de todas las fuerzas, no solamente los partidos, que vaya hacia una reforma puntual de aquello que claramente no está funcionando. Y, relativo a eso, hacer los cambios necesarios y oportunos. No son mágicos, tomarán el quinquenio próximo, pero necesitamos desarrollar una verdadera institucionalidad, porque la democracia sin instituciones es una ficción. El crecimiento económico sin instituciones es absolutamente falaz. Y esa es la situación que tenemos al día de hoy. Muchas gracias.